Hola, hoy vamos a ver los sistemas materiales homogéneos. Muy bien, hemos visto los sistemas materiales heterogéneos y hoy vamos a ver los homogéneos. ¿Qué son los sistemas materiales homogéneos? Pues son sistemas, trozos de materia que voy a estudiar y que presentan un aspecto uniforme. O sea que a simple vista, cuando yo miro esa materia, no distingo los diferentes componentes que la forman. ¿Propiedades que tienen? Pues muy fáciles, fijaros, aquí las he puesto para que la veáis. Fijaros, tienen una composición constante en todo el sistema material. Tienen una distribución homogénea. Cuando yo miro, no distingo los diferentes componentes que tiene esa materia, ¿vale? Y debido a eso tienen las mismas propiedades en todo el sistema material. Presentan una composición, tienen las mismas propiedades en cualquier punto del sistema material. Y lo último es que podemos separarlas mediante métodos físicos, pero métodos físicos no como los que utilizamos para mezclas heterogéneas, sino métodos físicos basados en las propiedades de los componentes que forman el sistema material. Ejemplos de sistemas materiales homogéneos, pues hay muchísimos. Por ejemplo, el agua, el cobre, el agua de mar, el café con leche o, por ejemplo, el bronce. ¿Qué ocurre? Pues que nos encontramos que hay muchos tipos o tenemos que hacer una clasificación de los sistemas materiales homogéneos, porque está claro que no es lo mismo el agua que el café con leche ni que el bronce. Entonces vamos a dar un paso más hacia adelante y vamos a hacer una clasificación de los sistemas materiales homogéneos. Vamos a verlo. Muy bien, vamos a hacer una clasificación de todos los sistemas materiales homogéneos. ¿Para qué? Para poder distinguir, por ejemplo, entre un trozo de cobre, entre un vaso de agua, entre un vaso de café con leche. Todos esos sistemas materiales son homogéneos, presentan un aspecto uniforme, pero son diferentes. Vamos a clasificarlos. Fijaros, os he puesto aquí una tablita donde he realizado una clasificación. Bueno, creo que nos puede servir. Lo primero que tenemos que saber es si un sistema material está formado por un solo componente o por más de un componente. ¿Vale? Vamos por paso. Si está formado por un solo componente, dentro de los sistemas materiales homogéneos formados por un solo componente, tenemos las sustancias puras. Las sustancias puras son sistemas materiales homogéneos formados por un componente y que se caracterizan por tener las propiedades físicas y químicas constantes en todo el sistema material. Dentro de las sustancias puras podemos encontrar las sustancias simples y los compuestos. ¿Qué son las sustancias simples? Pues son sustancias puras homogéneas que se caracterizan por estar formadas por un solo elemento químico. Por ejemplo, si yo cojo un trozo de cobre, un trozo de cobre, un cable de cobre, presenta aspecto uniforme, pero solo está formado por un elemento químico, por el cobre, ¿vale? Eso sería una sustancia simple. Son sustancias puras formadas por un único tipo de elemento químico. Dentro de las sustancias puras tenemos también los compuestos químicos, que son sustancias puras, que también presentan aspecto uniforme, pero que están formadas por varios elementos. Ejemplo, el agua, ¿vale? El agua sería otro sistema material homogéneo, en este caso es una sustancia pura, pero está formada no por un solo elemento como el cobre, sino que está formada por dos elementos, por el hidrógeno y por el oxígeno. O sea, que para empezar tenemos sistemas homogéneos que están formados por un solo componente, donde tenemos las sustancias puras, donde están las sustancias simples, que están formadas por un elemento, y los compuestos que están formados por más de un elemento químico. Podemos ir un paso más hacia adelante, porque, por ejemplo, si nos encontramos con un vaso de agua de mar, eso no sería un sistema homogéneo que está formado por un solo componente, sino que eso sería un sistema homogéneo que está formado por varios componentes, ¿vale? Entonces nos vamos hasta esta parte de la tabla. Los sistemas homogéneos que están formados por más de un componente, por ejemplo el agua de mar, porque en el agua de mar hay agua, hay sal y puede haber incluso otros componentes más, ¿vale? Están formados por dos componentes. Fijaros, dentro de los sistemas materiales homogéneos formados por dos o más componentes tenemos las disoluciones,
los coloides y las aleaciones. Primero de ellos, las disoluciones. ¿Qué es una disolución? Bueno, pues es un sistema material homogéneo, ¿de acuerdo?, que está formado por dos componentes. En este caso está formado por un disolvente y por un soluto. El disolvente es el componente mayor y el soluto es el componente que está en menor proporción. El ejemplo típico de disolución, pues por ejemplo el agua con sal, ¿vale? Yo cojo un vaso, el disolvente sería el agua y la sal sería el soluto. Eso sería un sistema material que es homogéneo, que presenta las mismas propiedades en todo el sistema material, ¿vale?, que presenta un aspecto uniforme, pero que no está formado por un solo componente, sino que estaría compuesto por dos sustancias, por el agua, ¿vale?, y por la sal, por el cloruro sódico. El segundo tipo de, en este caso, de sustancia que podemos encontrar de sistema material homogéneo, perdón, que no me salía, serían los coloides. Los coloides es un caso especial de disolución. Este caso es especial, ¿por qué? Porque en los coloides las partículas que forman el soluto las podríamos visualizar, pero las podemos visualizar solo con un microscopio, ¿vale? Entonces es un caso especial de disolución. Ejemplo de coloides, pues ejemplo de coloides es, por ejemplo, la mayonesa, ¿de acuerdo?, que tiene aspecto uniforme, pero hay como una emulsión, como una especie de disolución especial, vamos a llamarlo así. La sangre también es un coloide. Y el último tipo de que podemos encontrar son las aleaciones, ¿de acuerdo? Las aleaciones son una disolución, pero es una disolución sólida, en donde uno de los componentes es un metal, ¿vale? Ejemplo de disolución es el bronce, que está formado por el cobre y por el estaño. Bueno, pues esto es una clasificación genérica de los sistemas homogéneos y nos da una idea, nos sitúa, ¿vale?, de cómo podemos clasificar cualquier material, sistema material homogéneo. Vamos a ver ahora los tipos de disoluciones, porque hay a su vez varios tipos de disoluciones que podemos ver y que podemos estudiar. Vamos a verlo, si os parece. Muy bien, vamos a terminar este vídeo haciendo una breve clasificación de los tipos de disoluciones. Podemos clasificar las disoluciones de varias formas. Muy bien, vamos a hacer una clasificación de las disoluciones. Podemos clasificar las disoluciones de varias formas. La forma más sencilla es clasificar las disoluciones en función del estado físico, tanto del disolvente como del soluto. Fijaros, tenemos tres tipos de disoluciones. Disoluciones líquidas, que se caracterizan por tener el disolvente en estado líquido. Disoluciones sólidas, en donde tanto el disolvente como el soluto van a ser sólidos. Y disoluciones gaseosas, en donde vamos a tener tanto el disolvente como el soluto son gases. Vamos a ver diferentes ejemplos y nos queda claro el tirón. Dentro de las disoluciones líquidas tenemos tres tipos. Las que tienen el disolvente un líquido y el soluto un sólido, por ejemplo el agua de mar, ¿vale? El disolvente es el agua y el soluto sería la sal. Las disoluciones en donde tenemos el disolvente líquido y el soluto también otro líquido, por ejemplo si mezclamos alcohol con agua, ¿vale?, los dos, tanto el soluto como el disolvente, son líquidos. O podemos encontrarnos también disoluciones en donde tenemos el disolvente, que es un líquido, y el soluto es un gas. El ejemplo más típico son los refrescos. Por ejemplo, la Coca-Cola, el disolvente sería el agua azucarada y en este caso el soluto que se incorpora, en este caso es el gas. Bueno, esos serían ejemplos de disoluciones líquidas. Nos podemos encontrar disoluciones sólidas también, como ya os dije antes, el bronce, en donde tenemos dos metales sólidos, ¿vale?, cobre y estaño, y tanto el disolvente como el soluto son sólidos, disoluciones sólidas. Y el último serían disoluciones gaseosas, donde tanto el disolvente como el soluto son gases. Ejemplo de este, pues por ejemplo el aire cuando tiene humedad, ¿vale? Tenemos una cantidad de aire, oxígeno, nitrógeno, etc. Y tenemos disuelto en este gas otro vapor, que es el vapor de agua, ¿vale? Bueno, pues así podemos clasificar las disoluciones. Disoluciones líquidas, disoluciones sólidas o disoluciones gaseosas.
Podríamos ver también una clasificación de las disoluciones o hacer una clasificación de las disoluciones en función de la concentración de soluto. Esto se utiliza mucho cuando trabajamos con disoluciones, en este caso líquidas, ¿vale? En función de la concentración de soluto que yo le añado a una disolución, pues tengo disoluciones diluidas. La disolución diluida es una disolución en donde, lo he pintado aquí, donde añado muy poquito soluto, ¿vale? Lo decimos verbalmente, ¿no? Cuando hablamos, está muy diluido, tiene poco soluto. Una disolución concentrada, ¿cuándo sería concentrada? Cuando tiene un porcentaje, una gran cantidad de soluto. Si seguimos avanzando echándole más soluto, la disolución se transforma de concentrada en saturada. ¿Cuándo sé que una disolución está saturada? Cuando voy añadiendo soluto y llega un momento en donde el soluto se queda abajo y significa que el disolvente ya no tiene capacidad de diluir a la temperatura en la que estamos más soluto. Y la última situación en la que nos podríamos encontrar sería una disolución sobresaturada. Una disolución sobresaturada, que yo la pinto ahí con mucho negrillo, sería una disolución que contiene más cantidad de soluto de la que puede disolver el disolvente. Para ello lo que hacemos es modificar la temperatura. Bueno, pues así también podríamos clasificar las disoluciones en diluida, concentrada, saturada o sobresaturada. Bueno, ha sido un vídeo teórico explicado un poquito con muchos conceptos, pero creo que nos orienta de lo que son los sistemas materiales homogéneos, de los tipos de materiales, de sistemas materiales homogéneos, y de la clasificación de disoluciones. Bueno, pues hasta aquí otro vídeo más, así vamos avanzando y seguro que vamos aclarando conceptos. Pues nada más, un abrazo para todos y todas, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos y chicas.